Bueno, bienvenidas a este encuentro de los martes de investigación, los martes del modelo de las 5 leyes. Bueno, hoy vamos por lo que es una nueva constelación de ectodermo, la constelación mitómana, es lo que vamos a ver hoy. Estuvimos conversando con DAF, en realidad DAF me lo planteó hace un rato y el año pasado ya lo habíamos hecho, de invitar para los encuentros finales, hacer clases más abiertas, invitar a quienes ustedes consideren que quieren invitar o que pueden invitar y también bueno, a promover desde la plataforma para bueno, que más gente pueda tomar contacto, tener acceso a este conocimiento, compartir, relacionarnos desde un modelo este, biológico de entendimiento de la enfermedad, que es lo que en definitiva hacemos. Así que bueno, vayan ya sabiendo y les voy compartiendo, les vamos compartiendo, que para los próximos encuentros vamos a buscar hacer los encuentros más abiertos y con una mayor participación. Lo haremos con tiempo y con forma para poder desde los lugares de ustedes, bueno, invitar a quien así consideren. Hoy tenemos la posibilidad de ir por una constelación mitómana y también la invitación de lo que es el crimen. Eh, el modelo por el cual vamos a abordar eso es el modelo de las 5 leyes, es el de la biología. Para abordar la situación problemática del crimen, que es tan compleja, hay muchos modelos. El punto es que la invitación de Hammer es ver el crimen desde la biología. Mm, Creo que todos formamos parte en esta sociedad de los intentos que hacen muchos gobiernos para solucionar todo lo que es el crimen. Y en algunos aspectos puede haber resultados, pero creo que en líneas generales determinadas situaciones, como por ejemplo el propio crimen, o si no es el crimen, la solución que se tiene ante el crimen, que sí en algunos casos es preventiva, pero en otros casos es represiva, que es colocar a alguien, privarlo de libertad, ¿no? Colocarlo preso. eh, es el modelo que se tiene hoy. Sí, se lo quiere reinsertar con trabajos, etcétera, pero bueno, el crimen sigue apareciendo. Entonces también puede decir, bueno, tal vez es natural el crimen o no. Bueno, Hammer nos va a invitar a ver el crimen desde otro lugar, a verlo por desde otra mirada, la biológica, y va a estar más alineado con la naturaleza. Bueno, veremos si por ese lado, así como vemos a la salud desde la mirada natural, alineada con la naturaleza, también tenemos la posibilidad de ver el crimen por ahí. Bienvenidas a quienes ingresaron ahora y bueno, y vamos a compartir pantalla para comenzar con esta constelación mitómana y luego abordar esto tan complejo que es el crimen, a ver la mirada de Hammer a dónde nos lleva. Comencemos. Constelación cerebral mitómana. Hemisferio derecho, relé de la mucosa bronquial. Hemisferio izquierdo, relé de la mucosa del recto. Mujer diestra, primer conflicto de identidad, conflicto femenino. Segundo conflicto de amenaza, conflicto masculino. Mujer zurda, primer conflicto de susto, conflicto femenino, aunque impacto en hemisferio masculino. Segundo conflicto de identidad, conflicto femenino,
Está desafeminada, está abierto hemisferio femenino. Hombre diestro, primer conflicto de amenaza, conflicto masculino. Segundo conflicto de identidad, conflicto femenino. Hombre zurdo, primer conflicto de rencor, conflicto masculino, aunque impacto en hemisferio femenino. Segundo conflicto de amenaza, conflicto masculino. Está desmasculinizado. Está abierto hemisferio masculino. En constelación cerebral mitómana, tenemos entonces la posibilidad de estar en varios conflictos y al mismo tiempo. Es importante la edad en que se producen los impactos, ya que al entrar en esta constelación, así como las de neoencéfalo, aparece claramente el infantilismo y el individuo se bloquea en esa edad psíquica, así como se suceden los impactos. Esto es determinante para los tonos a recorrer. Este superprograma biológico, esta constelación cerebral. Bueno, lo primero que podemos plantearnos es, desde el modelo que recorremos nosotros, que es el de investigar y observar los funcionamientos biológicos. Se colocan diferentes relés que son los que activan este programa biológico o constelación cerebral, que se le coloca un rótulo mitómana. Se coloca información, de cuál es la percepción del individuo en la realidad. Bueno, amenaza, identidad, rencor. Entonces, podemos comenzar diciendo, un individuo que se siente amenazado o, en las variantes que vimos, desde algún lugar desidentificado en su territorio, o que desde algún lugar siente rencor, ¿por qué lo hace primero? Y cuál es la solución biológica que se tiene a través de esta constelación que denominamos mitómana. Bueno, lo primero que vemos es que lo que hay es miedo. Los impactos que van en la mucosa de los bronquios y en la mucosa del recto son impactos de miedo en el territorio. Hay variables, si está inclinado a la derecha y tiene un poquito más de depresión, o a la izquierda un poquito más de manía, pero es miedo. ¿Qué se hace con el miedo desde la biología? Bueno, de alguna forma se lo busca distorsionar. ¿Qué se gana con distorsionar un miedo? Bueno, sentir menos miedo, procesarlo biológicamente. Vayamos a un ejemplo, por ejemplo, con respecto a lo que se denomina rencor. Claramente visible el rencor en los individuos que tienen diabetes, en los individuos que tienen como funcionamiento biológico el oponerse, la oposición, la resistencia. ¿Qué gana un ser vivo al oponerse, al resistir? ¿En qué lo ayuda su biología? Ya que hablamos de sensatez biológica frente a esa realidad. Un ser vivo, un individuo, un ser humano que se opone y que resiste, no quiere recorrer ese camino nuevamente. El camino en el que siente amenazas, el camino en el que siente miedo. El individuo se opone, resiste, hace una oposición. Generalmente puede ser activa o pasiva, pero sí hace oposición, con un tono más masculino, con un tono más femenino, pero es oposición, para no transitar la misma experiencia nuevamente. La experiencia que le resulta desagradable, que le da miedo,
esa experiencia, a través de un funcionamiento biológico, de no aceptarla, de resistirla y de oponerla, pasa a ser desde algún lugar procesada desde el rencor como una solución, al evitar o al intentar evitar transitarla. Cuando se huye de una realidad, cuando se huye de una situación, cuando nada se dice porque el individuo se siente amenazado por ese miedo, son soluciones. Todas soluciones frente a la realidad y mecanismos biológicos para atravesarla. Lo que nosotros tenemos, los seres humanos, es que encontramos un mecanismo biológico que no funciona. Cada cual encuentra el suyo. Y cuando no funciona un mecanismo, lo aplicamos. Y lo seguimos aplicando. Y lo seguimos aplicando. Porque nos ha funcionado a lo largo de la vida. Entonces, si observamos desde ese lugar, ¿por qué por ejemplo, entrar con las características de mitómanas sería un error? Le ha funcionado al individuo, ha avanzado en la vida, ha sobrevivido aplicando ese mecanismo. Va a continuar. Hasta que un día, por determinados factores, descubra que ese mecanismo también lo limita, o lo puede limitar, o lo ha limitado en parte. Pero eso es parte de un proceso y del descubrimiento del individuo. A veces nuestra pareja nos muestra la limitación de ese funcionamiento. Y de ahí es que se puede intentar completar algo, modificarlo, cambiarlo, como lo quieran ver. Pero teniendo en cuenta siempre esto, que estamos teniendo un mecanismo funcional, un mecanismo adaptativo que nos ha venido muy bien. Que el otro nos mire y crea que si hay alguien que miente está mal porque nos juzga, para el individuo en su totalidad es lo de menos. Lo que el individuo necesita es sobrevivir con el mecanismo adaptativo más apto para él, más a la mano, lo que ya le ha funcionado. Y es por ahí que vamos todos, unos con unos mecanismos, otros con otros. Entonces, este es el punto de vista del modelo biológico. No hay malos funcionamientos, hay mecanismos adaptativos que nos han funcionado y por eso los seguimos aplicando para sobrevivir, para hacer que nuestra vida tenga el menor estrés posible y vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Avancemos en esta constelación para luego ir al crimen. Esto es como el preámbulo, porque el crimen va a ser más complejo aún. Cuando definimos a los mitómanos como mentirosos crónicos, vemos el impulso de contar historias inventadas. Estos individuos no consiguen distinguir la fantasía de la realidad. Sin embargo, si se trata de sacerdotes o novelistas o periodistas, se habla de mitomanía profesional y este hecho no es considerado paranoide. Normalmente, todos tienen la misma constelación cerebral con las variantes según impacto. Si manía tiene presencia más débil que depresión, se podría llamar mitomanía pasional. Hacemos una pausa también aquí para ver esto. Escritores, los que escriben novelas, ¿están escribiendo sobre una realidad? Bueno, muchas veces son fantasías, puede llamarse ciencia ficción o historias. Es una distorsión de la realidad. Está perfecto, tal vez no perjudican a nadie porque, bueno, escriben un libro, uno va, lo compra, lo lee, pero desde un punto de vista es una distorsión.
Y eso se lo considera, bueno, un escritor, alguien que, de alguna forma, contando historias es un profesional, inventando historias es un profesional. Bueno, por ese lado, en el día a día, es que va la constelación mitómana. Ahora, en una masa conflictual leve, es donde generalmente estamos prácticamente todos nosotros. La mucosa de los bronquios y la del recto se afectan por impactos de amenazas y de miedos. ¿Quién no ha tenido una amenaza? ¿Quién no ha tenido miedo en el territorio? Entonces, lo que varía acá es la intensidad, el hablar, no el hablar en exceso para algunos individuos con más exceso es lo que va determinando que se sale de lo normal. Pero ¿dónde está ese salir de lo normal en el exceso? Bueno, en que el individuo habla mucho. Entonces, es muy difícil determinar qué es lo normal. Lo que tenemos es un mecanismo para desde algún lugar enfrentar el contacto con el otro. La herramienta es el hablar y a través de esa constelación, mucosa bronquial y mucosa del recto, es que se habla más o se habla menos, o es que se habla más y se comienza a distorsionar más también. Generalmente los mentirosos o quien miente o quien distorsiona la realidad no es una persona muy callada. Tienden a contar historias y se las creen ellos mismos muchas veces. Eso es lo de menos. El mecanismo es adaptativo y a la persona le funciona. Pero cuando nos preguntemos quién no miente, quién no ha mentido, entonces desde algún lugar van a poder ver que estamos todos en esta constelación. Lo que varía es la intensidad o la masa conflictual o el volumen de la constelación. Nada más. Porque desde algún lugar, en una u otra forma, podemos decir o que todos mentimos o que de una u otra forma, en algo, distorsionamos la realidad. Detengamos un poquito acá. Vamos a dejar de compartir, minuto 307. ¿Cómo lo ven por ahí? Para que esto no sea solo un monólogo. ¿Estamos de acuerdo en esto que yo digo? Podemos no estar de acuerdo, pero detengámonos un poquito más. Solo los mitómanos mienten, nosotros que estamos aquí no mentimos nunca. No, son mentiras blancas, negras. A ver por dónde venimos. María Luisa, que levantaste primero, bienvenida. Buenas tardes. No sé si es que yo no lo estoy entendiendo mucho, no lo puedo asociar este conflicto a lo biológico. No sé por qué mitómano me suena más algo psicológico. Capaz que estoy equivocada. No puedo asociar mitómano con biología. Yo sé que hablaste de los bronquios y hablaste de la mucosa, a ver cómo decías. Bueno, de los bronquios y del recto, pero no entiendo cómo unirlos. Capaz que no entendí yo. Bueno, está bárbaro, porque nos lleva a replantearnos la investigación que estamos llevando adelante. ¿Por qué decimos que una constelación mitómana tiene un origen biológico? Porque del estudio de los impactos de un individuo, de lo que lo ha impactado de la realidad, el doctor Hammer descubrió que quien tiene la mucosa de los bronquios impactada en un impacto, un único impacto, en hemisferio derecho, y que luego tiene un segundo impacto en la vida
en la mucosa del recto, que es impactos generalmente de miedo, sobre todo para los diestros. A partir de que tiene estos dos impactos, a partir de una combinación de más de un impacto en lo que es ectodermo o en lo que es la sustancia gris del cerebro, el individuo entra en una constelación psíquica, como tú bien estás diciendo, en una solución psíquica, luego de tener dos impactos biológicos. Nosotros fuimos avanzando y estamos en el encuentro número 30 y vimos qué sucedía cuando un individuo tenía un impacto en los bronquios. ¿Qué era lo que sucedía? Le venía, procesaba, manifestaba, por ejemplo, gripe, bronquitis, bronquiolitis, y ahí sucesivamente iba aumentando eh, el programa de acuerdo a la intensidad del impacto. Entonces, hasta ahí se ve claramente la biología. ¿Qué está procesando ese individuo en los bronquios? Miedo a morir, una amenaza, como estamos viendo aquí, o determinadas situaciones de miedo. ¿Cuál es el sentido biológico de que los bronquios se crezcan, que aumenten su volumen, que pase más oxígeno? ¿Cómo vamos por ahí, María Luisa? Si aumentan, por el miedo no es que se cierran, ¿no? No, primero aumenta el, Para el- que el- pase más oxígeno. el Ah, funcionamiento celular de ectodermo. sí, Primero sí, es, sí, pero pensé que si se hinchaban, digamos, si se inflamaban, iba a pasar menos oxígeno. algo Sí. que tiene un tamaño y se agranda, Ah, pasa. está. No, no, está bien, está bien. ¿Para qué hace eso el organismo? Para que al obtener más oxígeno, porque hay una amenaza, más allá de miedo hay una amenaza, el individuo pueda con más oxígeno responder mejor en las respuestas primarias de ataque, huida, parálisis, sumisión u otro tipo de respuesta, ¿verdad? Sí, Pero luego el programa va a continuar y se va a inflamar todo eso para repararse y va a continuar y el individuo va a tener una sensación de falta de aire, luego en reparación. Pero ah, inicialmente el individuo necesita más oxígeno y lo obtiene. claro, Lo obtiene. En fase activa lo tiene. claro. Yo pensé que si se inflamaba iba a tener menos espacio para respirar, pero no, lo que hace Y es es agrandar. así, pero es así. Pero ¿en qué momento está teniendo menos espacio para respirar y menos oxígeno? Luego de la solución. Ah, Luego que la claro, amenaza no está. bien, bien. Solo tomémonos un minuto. No hay por qué apurarse. Porque en estas preguntas muchas veces está todo el mapa de la germánica. Y a veces no queda claro porque queremos apurarlo. El individuo está atravesando una situación real. Un ratón que es amenazado por un gato. Necesita más oxígeno para poder huir de ese predador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, Que se active un programa especial en sus bronquios y que a ese ratoncito le entre más oxígeno, ¿te parece o no una solución? Una sí, ayuda, facilita. claro, le permite correr, por ejemplo. Corre más porque tiene más combustible, más oxígeno. Claro, Por otro lado, va a también tener más azúcar. Entonces va a quemar azúcar y oxígeno y ese cuerpito de ratoncito va a tener más fuerza. claro. Ahora, ¿de qué le sirve que esto siga funcionando cuando el gato se vaya? De nada. De nada. Entonces, el gato se va.
el problema se fue, el ratoncito solucionó esa situación de amenaza, ¿verdad? Claro, Pero ¿qué pasó? No nos olvidemos que un conducto que tenía un diámetro quedó con un diámetro superior. Eso hay que solucionarlo, hay que repararlo. Esas células que se tuvieron un proceso, hay que repararlas, ¿verdad? claro, Pero hay tiempo para repararlas porque el gato ya no está. claro. Entra en funcionamiento determinado sistema nervioso, en activa funcionaba el nervio simpático, en solución el parasimpático, y ahora el ratoncito tranquilamente va a reparar sus bronquios. ¿Ok? Ya. Ahí entra menos oxígeno y posiblemente esté agotado, cansado de la Porque carrera. y por la carrera, no, por la carrera y la realidad. Y la reparación consecuente. Entonces, pero hay un impacto. Ahora, ¿qué sucede cuando el ratoncito sigue amenazado? Sobre todo, ahora podemos dejar al ratoncito y venir a nosotros. Con las realidades de primer orden, como esta que estoy describiendo, en la cual un ratoncito se siente amenazado, está claro que cuando el gato se va, se termina el inconveniente, y si el gato no se va, se lo come. Y también se termina el inconveniente, porque se comieron al ratoncito. Esto es una realidad de primer orden. Ahora, nosotros, los seres humanos, podemos vivir la vida con este tipo de realidades. Nos puede venir a comer un león. Y cuando el león se vaya, vamos a estar como el ratoncito, descansando y buscando, en el caso que hayamos sobrevivido. Pero a veces no hay un león. A veces hay otros miedos. Y a veces el miedo ya se fue, pero nosotros seguimos desde nuestra realidad ahora de segundo orden, conviviendo con ese miedo. ¿Cómo vamos por ahí, María Luisa? Y para todos, pero la pregunta fue tuya. Perfecto. Entonces, el león no está, pero nosotros seguimos bajo la percepción de miedo o amenaza. Seguimos, continuamos. Si continuamos, el programa biológico especial, el botón, permanece activado. ¿Estamos Bien, bien? bien. Ahora, mientras sucede eso, hay un segundo impacto de miedo, llamale otro depredador, otra situación que amenace nuestra vida. Y se activa otro programa biológico, En este vez algún, esta vez en la mucosa del recto, con sentido biológico, por ejemplo, entre otros, de vaciar buena parte de nuestro sistema digestivo, quedar más livianos y por otro lado, con las posibilidades de llevar este oxígeno o este azúcar para los músculos y no al sistema digestivo propiamente. Pero estamos hablando ahora de dos impactos. Hay dos situaciones que tenemos nosotros, los seres humanos, muchas veces en realidad de segundo orden o sentido figurado. ¿Ok, María Luisa? sí. Hasta No, ahora, ahí puede ser la mucosa del recto, puede ser una diarrea o un, no sé, algo así. Como, diarrea, colon irritable, ah, lo que sea. Pero lo que quiero traer es a tu pregunta. Estamos frente a dos conflictos biológicos, ¿verdad? sí, sí, es verdad. Hay dos programas biológicos especiales, 100% biológicos ambos. Sí, Esto es no lo son psicológicos, son biológicos. vayamos despacito. ¿Estás de acuerdo que es 100% biológico esto? Sí, ahora sí, ahora sí. Bronquios y mucosa. Entonces, a partir de ahí, cuando se tienen dos impactos, como ya tenemos, y puede haber más, pero solo con estos dos, el individuo se siente tan amenazado
siente tanto miedo y sobre todo, tal vez esto, porque es una realidad de segundo orden, lo mantiene en el tiempo. A partir de ahí, el ser humano, que es el único que tiene realidades de segundo orden, activa otra ayuda, superpoder, constelación cerebral, que tiene un recurso psíquico. Claro, ahora sí. ¿El recurso psíquico comenzó por arte de magia o por estos dos conflictos biológicos? Ahora sí lo entendí, ahora sí, Bueno, ahora perfecto. va por ahí. Por eso es que nosotros decimos que si bien el funcionamiento mitómano es psíquico, tiene estos dos claros orígenes biológicos frente a realidades biológicas, aunque estén activados estos programas especiales por realidades de segundo orden o de sentido figurado o simbólico, etcétera, etcétera. Ahí quedó cerrada tu pregunta. Cami, ¿tú ibas a preguntar algo? ¿Ya quedó resuelto? No, no, no iba a preguntar nada, iba a compartir esto de que preguntaste cómo sentíamos esto de, bueno, todos mentimos alguna vez o algo, y Bueno, yo se... ¿por qué la pregunta? Déjame un segundo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién no se ha sentido con miedos como los que estamos viendo? Y lo que varía es la masa conflictual, la intensidad de los impactos. La constelación mitómana que distorsiona esa realidad hablando. Esto es lo que traemos. Ahora, todos nosotros hablamos y desde algún lugar lo que decimos siempre es real, siempre es verdad. Que observemos que tal vez en menor medida, no en mayor, pero tal vez en menor medida, todos hablamos, todos distorsionamos un poquito y todos mentimos, pero eso es un punto de vista mío. Lo que abro el juego es a preguntarles es, ¿cómo lo sienten? ¿Sienten que desde algún lugar todos tenemos un poquito de esto? Ahí vas tú, Cami, contame, ¿cómo es la cosa? que cuando empezó todo esto, o sea, la clase, yo me sentía como en un lugar de, empezamos a hablar de esto del mitómano, como alejada, como si lo viera desde la vereda de enfrente, ponele. A mí, vos, siempre que sos mi padre, siempre me educaste que la verdad era el camino. Entonces, yo era, observaba todo esto como, ah, bueno, es el otro, es el otro. Y cuando empezaste con esto de, bueno, ¿quién no ha mentido? La mentira y el hablar es una distorsión de la realidad, como que me empezaba a preguntar de, al final, un poco todos distorsionamos la realidad, porque si hay un programa abierto, es que hay algo de la realidad que no aceptamos. Entonces pasé como de sentir esa lejanía con ese individuo imaginario mitómano a decir como, che, no somos tan diferentes al final. Obvio que es eso, en diferente medida, pero fue como que un poco, me río porque no sé por qué me da gracia, pero me sigue Bien, maravillando las clases, cómo sigo aprendiendo de mí misma, incluso viendo otros programas que tal vez no, no sé, no los tengo tan cerca o estudiados o observados o lo que sea, y me pareció maravilloso eso, cómo sentía al otro lejos o como que era, no sé, algo allá, y ahora como que me acerqué a eso, decir, che, al final somos todos un poco, compartimos cosas, no sé cómo explicarlo, capaz que ahí se entiende. bueno, va por ahí el detener un poco el video, el detener el video y abrir el juego a sus sentires, justamente con este sentido. Si desde algún lugar lo que el funcionamiento psíquico de la constelación mitómana es el hablar, tal vez compulsivamente, distorsionando la realidad mediante amenazas y miedos en el territorio, que al principio vimos, hombre zurdo, mujer, pero desde algún lugar eso es información. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedos, amenazas? ¿Quién de nosotros no habla? ¿Quién de nosotros
no distorsiona un poquito, ¿quién de nosotros no ha mentido? Entonces, eso es lo que desde algún lugar yo invito, a que veamos que quién no es un poquito, quién no tiene la constelación de mito, porque desde algún lugar es esa, mito, quién no es un poquito paranoico, porque si sos un poquito celoso, sos un poquito paranoico o paranoica. ¿Y quién no tiene un poquito de cada cosa? A veces en determinado momento, no es siempre, pero lo hago en tono de pregunta para ver cómo lo sienten ustedes. Estela, te estás riendo mucho, pero ¿cómo la ves tú? ¿Qué hay ahí? No nos mientas, ¿eh? Bueno, no, Justo hoy no buenas nos mientas, noches. por favor. No, justamente yo en otra oportunidad, creo que cuando dimos depresión y manía, yo decía que increíble cómo eh, todos entramos en constelación en algún momento y con esta también. Yo soy una persona que hablo poco, no soy de hablar mucho, pero eso no me deja fuera de una mentira. Por lo que sea, a veces uno dice, bueno, mejor asiento algo que a mí no me va a perjudicar, cuando en realidad yo siento que no estoy de acuerdo, pero por no hablar o no discutir, estoy mintiendo. Entonces digo, es maravilloso cómo nos vamos adaptando bueno, o según las circunstancias nos vamos comportando de una manera eh, quiera que no, es una manera defensiva, una actitud de decir, bueno, está, yo me quedo por acá o bueno, o salgo del paso diciendo una mentira. Por eso me reía, porque no escapo, ¿no? Bueno, va por ahí. Ya vamos, María Luisa. Es un recurso Sí. psíquico-biológico que nos funciona y por eso lo seguimos aplicando. La única diferencia que podemos hacer es en la intensidad del impacto y es en la intensidad o masa conflictual de la constelación. Si desde algún lugar hablamos, ¿qué es lo que queremos al hablar? Sí, comunicarnos, contactarnos, contar algo, que esto, que lo otro. Pero en el fondo, el hablar implica transmitir nuestro punto de vista a los demás. Los demás no tienen nuestro mismo punto de vista. Algunos sí, otros no, pero no lo tienen. Si nosotros seguimos hablando el mismo tema con el marido o con la esposa o con los hijos, lo que estamos queriendo es imponerles nuestro punto de vista, es llevarles, sacamos la palabra imponerle, es colocarle nuestro punto de vista. En masas conflictuales altas, bueno, se necesita distorsionar más la realidad, ok, pero no significa que el recurso es hablando. Patatín y patatán y patatén y esto y mirá y qué lindo, mirá como los platos voladores y lo que quiera. Entonces el otro dice, no, pero pará, mirá lo que me estás diciendo, me estás mintiendo. Bueno, pero porque el otro tiene otro punto de vista y porque este tiene dos impactos de repente mucho más grandes. ¿Está? Pero la invitación es esa. ¿Quién no está en este camino con, de repente, bajísimas masas conflictuales? Y esto nos puede conectar a todos, con todos, dejar de sentirnos tan solos y darnos cuenta que somos fruto de lo que nos pasa en la vida y los programas biológicos a los que les echamos mano. María Luisa, contanos. No, está muy bueno esto, me pasó lo mismo que a Camila y a Estela. Lo sentía ajeno el mitómano y de pronto te das cuenta que todos tenemos un poco. Y me acordé de un sutra que nos enseñan en Yoga Kundalini que dice, reconoce que el otro eres tú. Siempre hay algo del otro que nos hace ver que también nosotros caemos, o porque no decimos nada, como dice Estela, que por capaz por comodidad o por no generar un conflicto, o porque lo sentimos que es el otro y no nosotros, pero en algún momento siempre queremos imponer o distorsionar, ¿no? Bueno,
Esta es la Pues, invitación, Bárbaro, va por ahí. Cuando desde este lugar podemos comenzar a ver al otro sin el juicio y hasta tal vez identificándonos, es desde mi punto de vista el mapa, el camino, conectar con el otro. No nos olvidemos que estas constelaciones son de ectodermo, que van en todo a lo relacional, al contacto, a cómo nos relacionamos con el otro. Entonces yo busco plantearles justamente que no son siempre, porque si no parecería que nosotros estamos impecables y lo estamos, de acuerdo a lo que ha sucedido, porque no hay un mal funcionamiento. El tema es lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido pesa y se procesa, le echamos recursos y seguimos adelante. Avancemos más con esta constelación mito, mitómana, constelación mito. Vamos así, a través de cómo se suceden los impactos o se combinan, de la inocua fantasía paranoica hasta los que dicen las peores calumnias agresivas. Bueno, ese es el rango. El rango es amplio. Está claro que si todos tenemos parte, el tema es el rango que le damos. Ahora, el rango lo dan los impactos, no que el individuo se sienta a decir, quiero, no sé, voy a comenzar a decir calumnias agresivas sin control para pasar el rato. Bueno, no va por ahí. Cuando un individuo, como dice acá Hammer, dice las peores calumnias agresivas, no, no es por casualidad. Podemos ver en esos niveles y en esos rangos de esas peores calumnias agresivas enormes impactos de amenaza y miedo en el territorio. ¿Comprenden cómo es el mapa de la germánica? A través del funcionamiento de un individuo, aunque éste sea psíquico, podemos orgánicamente y biológicamente conocer los recursos biológicos que el individuo echó mano y aplicando el mapa de la germánica, ir a lo que le sucedió, sea principalmente para autoconocimiento o en acompañamientos terapéuticos para saber por dónde acompañar a esa persona, ya que muchas veces ni el propio individuo sabe que ese funcionamiento es funcional y adaptativo a los impactos de amenazas y miedos en el territorio que tuvo. Y si fueron muy grandes, bueno, se maneja con estas peores calumnias agresivas. Sentido biológico, escapar de la realidad. La realidad, así como es, no se puede entender ni asimilar. Hay que distorsionarla. Solo que no la distorsiona, si bien tiene paranoia, no es una paranoia total, porque, ¿por qué? Ahí va, vamos a parar nuevamente. ¿Por qué no es paranoia que ya la vimos y es la constelación mito? Vamos a charlar, no son preguntas, pero ¿por qué esta constelación es constelación mito y no es la constelación paranoica? La vimos, la constelación paranoia. Era el miedo por detrás, acá también estamos hablando de miedo, y desde algún lugar, ¿por qué esto que estamos hablando es una constelación mito, tiene este rótulo y no una paranoia? Muy simple. porque se miente, ¿Cómo? porque se miente, se Claro, pero distorsiona el la mentir es el realidad. recurso. La distorsión es en el habla y no en otros aspectos como es la paranoia. Pero desde algún lugar, ¿qué determina que se le coloque el rótulo de constelación mito a una o a otra constelación? ¿Qué es lo que lo determina?
Los relés afectados. Ahí está, los órganos afectados. Sí, relé Claro. porque al mismo tiempo son los relés. Pero los órganos afectados determinan no el rótulo es interpretativo. Los relés afectados determinan el camino biológico que siguió ese individuo para seguir sobreviviendo. ¿Comprenden? Entonces, no es que el relé da el nombre. El nombre aparece por los órganos implicados. Recuerdan que se consideraba paranoia cuando eran afectados relés de la retina y el cuerpo vítreo, y eran miedos por detrás. Si bien aquí hay paranoia como concepto, sobre todo psicológico, psíquico, psicológico, psiquiátrico, porque es una distorsión, lo que determina que sea constelación mito o que sea paranoia es los órganos afectados. Aquí se afectan, por miedo y amenaza, los bronquios y la mucosa del recto. Y en la paranoia es el cuerpo vítreo y la retina. Es lo que no veo por detrás o lo que me paranoiqueo, que me viene por detrás con miedo, es ese mirar hacia atrás, es el miedo por detrás que me pone paranoico porque no lo puedo ver. Y comienzo a distorsionarlo, pero no por el habla, como es en este caso de la constelación mito. Lo distorsiono con los tipos, funcionamientos de miedos exacerbados que puede desarrollar la paranoia, que tiene 4 relés, de ahí varias, ya de entrada, combinando esos 4 relés ya da diferentes tonos de paranoia, y después las masas conflictuales, diestros, zurdos, hombres, mujeres, y ahí aparece una linda gama de paranoias. ¿Está claro? Pero si vamos al órgano, vamos a encontrar estas diferencias notables. Entre los relés del cuerpo vítreo y la retina y el de los bronquios y la mucosa del recto, hay diferencias. Entonces, son las diferencias de ese individuo frente a una realidad y cómo la procesó biológicamente. Por eso es que Gabriel, en la paranoia, ¿qué órganos se afectaban? Órganos, yo entendí lo vítreo por atrás, pero ¿qué órganos eran para los, recordar nomás? los ojos, Los ojos. retina y cuerpo vítreo, los ojos, es el individuo que se siente presa teniendo miedo de lo que viene por detrás. Bien, bien. Cuando el individuo tiene miedo de lo que viene por delante, actúan otros órganos, ¿tá? A partir de ahí entra en ansiedad. Y cuando el mismo individuo tiene ese miedo por delante y el miedo por detrás, se entra en pánico. Y ahí hay que pegar un salto para algún lugar porque en ese estado es muy difícil vivir. Con miedo por delante y por detrás es casi imposible. Entonces se entra en otra constelación que se determina pánico, ¿tá? Que no es el mismo ataque de pánico de las constelaciones de mesodermo nuevo. Estas son de ectodermo. Entonces, a partir de la hoja embrionaria también tenemos diferencia. Entonces, siempre la biología y los órganos que nuestro cerebro determina como los mejores caminos de solución son los que determinan que sea una constelación u otra y tienen un funcionamiento u otro. En este caso de la constelación mito, la distorsión paranoide, o sea, la forma de distorsionar la realidad, es a través del habla. ¿Está claro? Es hablando. No, es hablando, no me miente. Bueno, es hablar. Mentir es hablar. ¿Va quedando claro? Porque venimos en los últimos encuentros, tenemos que aplicar las 5 leyes, tenemos que ver bien cómo funcionan las constelaciones y tiene que quedar claro que si bien hay un funcionamiento psíquico, siempre es biológico. Veamos más. De ahí la importancia que adquiere infantilismo en esta constelación. Debemos evitar resolver estas
vamos a detenernos y veamos y preguntemos, ¿por qué este otro que yo llamo suprasentido, pero esta constelación que se denomina infantilismo, tiene importancia? ¿Por qué vimos a lo que se denomina infantilismo? Es una distorsión de la realidad en la cual el individuo la atraviesa como un niño, entre juegos y berrinches, entre desde algún lugar enojos y risas, entre liviano y no me importa, entre todo está bien y me enojé. Entonces, desde algún lugar, en este caso de la constelación mito, los individuos que presentan también la constelación de infantilismo es que logran aún distorsionar más esa realidad. Entonces aparece alguien, pareja, familiar, y dice, pero ¿qué me estás diciendo? Pero ni vos mismo te podés creer esa mentira. O le dice, pero ¿cómo podés mentir tanto? Pero no te das cuenta que esto no te lo cree nadie. Entonces, en vez de insultarlo de todas las formas sabidas y por haber, aquí y ahora lo que estamos haciendo es tener conocimiento de primera mano de por qué el individuo dice esos disparates que uno le... ¿Cómo? No puedo creer que me digas eso. ¿Me explico? Entonces, ahora cierra por qué dice lo que dice y el otro no le cree porque parece, bueno, porque está combinando la constelación mito con el infantilismo. Entonces, hablando para distorsionar la realidad, ya que la realidad tiene que ser distorsionada, se llegan a esos niveles de lo que nosotros denominamos mentira, pero que en realidad es una distorsión de la realidad. Nadie dice que esto sea ameno. Acá dijimos las peores calumnias agresivas. Nadie está queriendo darle un marco romántico a esto. Lo que se da es un marco de investigación. Muy diferente a decir sos un mentiroso, que ni vos mismo te crees tu mentira, hasta mañana nos vemos. Entre esto que estamos haciendo y eso, me parece que hay un abismo. A la ligera, ya que son una protección. No acumulan masa conflictual y si no prevalece presión hemisferio derecho, el individuo se siente bien. Entonces, les pregunto si esto no es un recurso, no es una forma, no se acumula la masa, pero el impacto ya determinó determinada masa, ya determinó la masa. Si el individuo no está muy balanceado a la derecha, que es donde actúa más de presión a través del sistema químico, el individuo se siente bien, con su distorsión, su hablar, sus mentiras, su esto, lo otro, pero el individuo está bárbaro. Y sin embargo tuvo amenazas en su territorio y miedos en su territorio, y míralo cómo está. ¿Va quedando claro por dónde intento ir? Hoy vamos o intento ir por el lugar de, bueno, esto tiene un sentido, funciona. ¿Quién dijo que con miedos y amenazas en el territorio se puede andar tan campante? Y en la constelación mito sí, andás bastante bien, andamos, porque la tenemos prácticamente todos, si no todos. Al principio, esta alta matemática de las combinaciones de impactos y combinación de las constelaciones, en que todo individuo es jefe del proceso, es muy complicada. Mas ya que no es fácil convencer a un individuo que está en constelación cerebral que hable de sí mismo y mucho menos que esté dispuesto a construir ninguna confianza. La medicina se convierte en un arte,
la más bella y honesta del mundo. Bueno, ¿cómo lo sienten por ahí? Esta frase es de Hammer. La medicina se convierte en un arte, la más bella y honesta del mundo. Tomémonos un instante, son los encuentros finales. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿No les parece que hay cierto arte en observar en los órganos, la funcionalidad de esos órganos, como hicimos con la pregunta, gracias, de María Luisa, ver cómo un diámetro de un bronquio puede generar tal y cual cosa, y el tema de la mucosa, del recto y lo otro, y así, y a partir de ahí las combinaciones frente a la realidad? ¿No les parece entonces que va por ahí esto de que esta medicina es un arte y que desde algún lugar se convierte en algo honesto, y tómese por honesto no enjuiciar, ver la realidad tal como es, ver cómo la ha procesado, y de qué lo vamos a culpar al otro? ¿De que le pasaron cosas en la vida y que lo ha intentado superar con los recursos biológicos que tiene? Yo le llamo información, porque en definitiva nos da una imagen de poder completarla en la medida que esto se quiere avanzar. Aquí Hammer nos dice, no es fácil salir de una constelación con masa conflictual grande de la constelación Mito. El propio individuo no puede ver la realidad de otra manera, pero yendo a eso que se determina como honestidad, ¿no es más honesto este camino, si bien engorroso, que requiere conocimiento, para nosotros mismos honesto, no para el otro? Sigamos mirándonos a nosotros y conectando con el otro, pero en definitiva somos todos. ¿Qué decirle? Sos un mentiroso. ¿Qué tiene de honesto eso? ¿En qué le ayuda a él, a nosotros o a alguien? ¿Qué modifica de la realidad? ¿Qué arte tiene eso? ¿O qué belleza? Últimos encuentros, en octubre terminamos los encuentros de martes y jueves, y mi intención es en cada encuentro aplicar todo, llamarlos brevemente a la observación, a la reflexión, invitaciones siempre, siempre invitaciones, que puedan conectar con este lenguaje abierto que yo intento aplicar, un lenguaje que invita y no que excluye, invita a la pregunta, invita a la reflexión, invita a la observación, lenguaje abierto. María Luisa, contanos. Gabriel, cuando hablaste al principio de esta constelación, no sé si entendí bien, hablaste de algo de rencor, de resistencia, que era con un patrón que podía desarrollar diabetes. ¿Tiene que ver con esto? Lo nombraste al pasar nomás. Rencor, resistencia. Tiene que ver, A me lo ver, anoto acá, sí, tiene que ver, me lo anoto acá, y ahora terminamos esto y lo vemos, ¿les parece? bárbaro, perfecto, perfecto. A ver si hay algo más de esta constelación, porque, bueno, se nos fue, bueno, en esta dinámica, con estas invitaciones y estas pausas y estas reflexiones, para a mi entender necesarias, el tiempo también va más rápido. Vamos a terminar esto, y después, para crimen, bueno, La aparición de crímenes bueno, espontáneos y delitos. y delitos. Esta es la invitación para la próxima, ¿está? Porque nos quedan 20 minutos y no va a dar. Entonces, no sé cómo hice la otra vez para poner todo junto, o si lo hice en dos partes, no lo recuerdo. Primero, que no sé si estaban todos al principio, para el martes próximo, quienes así lo sientan, hablamos con Dafna habló conmigo, invitar a todos los que quieran ver a justamente esto que vimos, la aparición espontánea de crímenes y delitos. Si todo lo que vimos ahora en una mentira, bueno, lo que tenemos para ver con el delito y el crimen, ¿no? Pero bueno, se hace en clase abierta, lo vamos a promocionar con Dafna en tiempo y forma.
y seguramente la del jueves también, porque son los últimos encuentros y bueno, nos parece oportuno y conveniente compartirlo por difusión, por muchas cosas. Así que bueno, ya lo saben y vamos a ir con Dafna promoviéndolo para los martes y los jueves. Aunque Rencor, no sea del grupo, Gabriel, se aunque puede no invitar. sea del grupo, gente Bien. invitada de donde ustedes quieran, toda la que quieran, traerlos a los próximos encuentros, invitarlos, compartirles para que tomen contacto con este modelo biológico, un modelo que nos plantea un camino de observación de lo que denominamos enfermedad. Eh, Estamos hoy en otro modelo, el modelo oficial o el de la medicina que hoy se considera oficial. Y es un modelo que plantea también determinados caminos para descubrir la enfermedad. Bueno, cada cual es libre de recorrer el modelo o los dos. Tiene, desde mi punto de vista, sus coherencias, su sensatez, para eso que hablábamos, encontrar, descubrir y tal vez, ser más honesto con uno y con los otros y dejar de lado la mala suerte, dejar de lado el mal funcionamiento y dejar de lado el error y comenzar a ver tal vez el verdadero poder que tenemos como seres humanos y como seres vivos y biológicos, más allá de otros aspectos energéticos y ainda más, pero bueno, y sentir a través de ese poder una percepción tal vez diferente. Bueno, rencor, preguntaba María Luisa, no quiero retroceder para aprovechar estos minutos. Seguramente estaba en nombre zurdo, que, bueno, no quiero, no me acuerdo, pero desde algún lugar, ¿qué es el rencor? ¿Qué es desde algún lugar funcionar con resistencia, con oposición? En algunos casos, no en típico de activar programas en las células beta de nuestro sistema y a partir de ahí el aumentar o no o disminuir la producción de insulina. Si se limita la cantidad de insulina, aumenta el azúcar en la sangre. ¿Ok? Lo mismo sucede con las células alfa y el glaucón. Entonces, ¿qué pasa con las células beta? Cuando desde algún lugar se activan programas de resistencia, de oposición a la realidad. A partir de esa oposición y resistencia a la realidad, el individuo la percibe con rencor, oposición, resistencia, al mismo tiempo que hay un funcionamiento biológico, menor cantidad de insulina en sangre, mayor cantidad de azúcar, porque es una lucha oponerse, resistirse. ¿Por qué el individuo se opone? Resiste, modifica la insulina en sangre, aumenta el azúcar. Porque lo que le da miedo, desde algún lugar, no lo quiere volver a transitar, no lo quiere volver a recorrer. Encuentra la solución de no atravesar por lo mismo, resistiéndose a ello, oponiéndose a ello, con toda su fuerza. No hay Cristo que le haga entender. Entonces,
sí funciona desde el rencor con estos funcionamientos químicos y en determinados órganos. ¿Queda claro, María Luisa? ¿Comienza a quedar claro? ¿Queda claro cómo se genera el rencor y cómo comienza un Más o menos, individuo? más o menos, el rencor no lo tengo muy claro. Es como que no tiene aceptación con lo que le sucede, eso sería, y le genera una bronca, como una cosa así. Primero, que es el propio químico que genera ese cambio metabólico en el individuo. Pero te invito a que partamos, en este caso, ya que tenemos el programa especial, que podría ser diabetes. El individuo parte del miedo, su percepción es de miedo, ¿ok? Sí, El punto es que quien activó el programa especial diabetes determinó que va a superar ese miedo no repitiéndolo, oponiéndose a transitar de nuevo ese camino que le da miedo. ¿Lo vas sí, captando, María Luisa? sí. Entonces, ¿cómo hace Por- para no transitar de nuevo el camino? Se resiste a él, se opone a él con toda su fuerza. claro. Y ahí, pero no sé por qué lo nombraste como al principio de mitomanía. ¿Es porque puede generar en un hombre zurdo eso? Porque determinadas características de diestros y zurdos, hombres y mujeres, activan determinados eh, cambios o modificaciones en la percepción. Lo que para un hombre diestro es amenaza, se siente amenazado y lo hace con determinado funcionamiento, para el hombre zurdo tiene algunas diferencias. Lo que Sí, para, ahora no lo recuerdo porque no lo tengo presente, si querés lo buscamos sí, de una me hora y lo parece ponemos. que Lo que para la era, mujer diestra es también amenaza, para la mujer zurda es identidad. Ahí ya nos tenemos que ir a los propios funcionamientos cerebrales de hombres, mujeres y de diestros y de zurdas, que son diferentes, desde el hemisferio cerebral y desde los órganos. No nos olvidemos que es muy probable que, por ejemplo, la mujer zurda, que tiene ese doble impacto, porque siempre hablamos de doble impacto, mantenga el impacto en los bronquios, en la mucosa. Pero como va a equilibrar, que es una característica zurda también de los hombres zurdos, el cerebro con un impacto, va a ir a lo que son, desde algún lugar, conflictos de identidad. Transforma una amenaza, un conflicto de amenaza, en un conflicto de identidad. Recursos de una mujer zurda, no de cualquiera, de una mujer zurda, para procesar la realidad de la forma más conveniente, de la mejor forma adaptativa por la cual puede procesar esa realidad con éxito. sí, sí, Si hablamos de hombre zurdo, en la mayoría de los casos puede generar esa solución adaptativa, también porque pueden migrar conflictos, son los zurdos los que pueden hacerlos, los diestros no, en un formato adaptativo, en una forma de solución adaptativa de oposición y resistencia. Me pongo terco como una mula, no, no, no y no, y aquí no me mueve nadie, y es una oposición activa, activa, la de la insulina es activa, con tono masculino, incluso si fuera mujer, con tono masculino, y este es el funcionamiento que mi cerebro determinó que es el más conveniente para que yo tenga éxito.
oponerme, hacer resistencia y sentir el rencor que siento. ¿Sabés qué me llamó la atención? Porque en lo femenino no estaba identidad y no me acuerdo qué otro, pero en masculino, en un hombre zurdo, activaba el rencor. Y yo dije, qué raro que es en hombre y no en mujer. ¿Y Digo, por qué sería raro? porque entonces el que desarrollaría diabetes por la resistencia, oposición y rencor sería solo un hombre, por ejemplo. No, ¿O no, estoy equivocada? pero con ese criterio, el relé de la mucosa del recto daría solamente constelación mito. Y estamos viendo que no. El relé de la mucosa del recto interviene si combinas el relé de la mucosa del recto con el de las vías biliares o el de los intestinos en hemisferio derecho, te da agresividad en su máxima expresión. Y es más propenso el hombre zurdo. ¿No? ¿Quién dijo eso? No, porque estaba al principio eso que decía, Pero estamos diciendo que el hombre zurdo activa células beta y mucosa del recto. Y a partir de ahí le da un mecanismo adaptativo con rencor, con oposición, con resistencia. Pero no es, y también puede tener diabetes, nadie dice que no, pero no es en la única constelación que intervienen las células beta que dan origen a la diabetes, María Luisa. Hay sí, muchas constelaciones más. perfecto, El ahora solo sí, hecho, el solo hecho de activar las células beta te da diabetes, un impacto solo. No precisas claro. estar en constelación. Ah, ni siquiera en constelación. No, si tienes un impacto solo. Y ahí lo tienen hombres, mujeres, diestros, zurdas, lo que quiera. Ahora, si se activó ese mecanismo, tiene un sentido biológico, que es el, justamente, bueno, tener una solución a través de la lucha. Porque hablar de diabetes, como ya lo vimos en su momento, es hablar de lucha en la vida. Hablar de diabetes es hablar de resistencia y también oposición frente a lo que tengo en la vida y voy a agarrarme y resistir. Y esta es mi forma de luchar. Ok. Y acá en esta situación mitómana se da más esto en un hombre zurdo, la situación de rencor. Por cómo constela los dos impactos. Claro, claro, sí, Yo sí. los tengo anotados, si quieren se los puedo leer. A ver, decilo, Cami, para no buscarlo. Dice, mujer diestra, primer conflicto de identidad, conflicto femenino. Segundo conflicto de amenaza, conflicto masculino. Mujer zurda, primer conflicto de susto, conflicto femenino, aunque impactó en hemisferio masculino. Segundo conflicto de identidad, conflicto femenino. Está desafeminada, está abierto el hemisferio femenino. Hombre diestro, primer conflicto de amenaza, conflicto masculino. Segundo conflicto de identidad, conflicto femenino. Ahí está. El Hombre, conflicto de amenaza, lo que nos está desde algún lugar colocando, es que interviene ese funcionamiento, María Luisa, Sí, de por oposición, etcétera, etcétera. Luego nos fuimos a la diabetes, pero porque, bueno, nos sí. fuimos. Pero No, porque lo mencionaste al pasar, pero sí, está lo que bien. se mencionó es el rencor, Sí, y luego tiene en común con la diabetes, como claro. la agresividad lo tiene en común con muchas otras constelaciones. ¿Tá? Es que Pero ahora Camila te iba a decir, justo creo que te iba a decir lo del hombre zurdo cuando la cortaste, me ahí parece. viene el rencor, sí. Hombre zurdo, primer conflicto de rencor, conflicto masculino, aunque impactó en hemisferio femenino. Segundo conflicto de amenaza, conflicto masculino, está desmasculinizado, está abierto el hemisferio masculino. son las combinaciones, en este caso, de los conflictos. ¿Está? Desmasculinizado, ¿qué sería? ¿Afeminado?
desmasculinizado, desde mi punto de vista, es bajo nivel de testosterona. ¿Está? Ah, bien, bien, perfecto. Es hormonal. Siempre, el que determina las hormonas. Yo no sé si puedo agrandar esto, pero acá tenemos los conflictos y los relés. Cuando hablamos de rencor, yo no logro ver, ¿está? A ver, lo veo. Nosotros lo podemos agrandar, pero no sé si lo veo. Bueno, pero desde algún lugar lo que estamos buscando, lo que estamos viendo, es que los impactos que sean en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, que sean primero de un lado o del otro, ¿me explico? Son Sí, desde algún lugar cómo se viven los conflictos. ¿Comprende? Entonces, no es lo mismo que desde algún lugar sea de susto que de amenaza, no es lo mismo que sea de identidad y ahora un pelito más y ahí está, acá está completo, ¿está? sí, Entonces, ahora exacto, lo que desde algún lugar se invita, ¿está? Porque es dónde está el primer conflicto y dónde está el segundo, ¿está? El primer impacto generalmente no solo determina por dónde se comienza a procesar el conflicto, sino que lo que hay que ver también es dónde está la mayor masa conflictual, en qué hemisferio cerebral está la mayor masa conflictual. ¿Está, María Luisa? sí, Son sí, las variaciones que aquí se ponen ya varias, tuviste que son unas cuantas, pero no significa que podemos poner todas, porque una baja masa en un lado y una masa en el otro ya va generando las variaciones de esta constelación mito que estamos hablando. ¿Está? Alta masa en las dos, bueno, es lo que va a llegar a esa distorsión de la realidad con agresividad y esto y aquello y lo otro. ¿Me explico? Y que un sí. individuo diga de repente disparates mayúsculos. Pero lo que sí se va dando es cómo entre hombres y mujeres, diestros y zurdos, esos conflictos se perciben diferentes. Son estas características justamente que hemos visto entre diestros y zurdos que llevaron a Hammer decir que los zurdos son como los organismos de reserva, porque en definitiva lo que permiten, la ventaja, si se quiere, que tienen los sordos, es que su percepción es como, es como que la percepción del zurdo no es tan terrible como la del diestro. Es una palabra un poco complicada esta que estoy usando. Estoy queriendo transmitir. La percepción del zurdo hace más llevadera la vida. Cuando un diestro va a un infarto, el zurdo va a la angina. Y de la angina se sale mucho más fácil que el infarto. Y si el infarto tiene 9 meses, olvídate, no salís. Entonces, el zurdo tiene una percepción a través de su sistema hormonal y funcionamiento del cerebro que le permite hacer más llevadera la vida. El diestro, con los niveles de testosterona y los órganos en los cuales procesa, y directamente el hombre diestro en el hemisferio derecho, es como que, bueno, va mucho más a un choque prácticamente determinante, porque no es un choque con oposición, no, no, es un choque de rompe y raja. Entonces, lo importante es ver las diferencias en un mundo en el que creemos que somos todos iguales. Lo importante es ver la enorme cantidad de variedad, de variedades y de movimientos químicos, biológicos, funcionales, orgánicos, en un mundo que nos quiere ver a todos iguales. Lo que yo intento es transmitir esto para invitar a encontrar en uno esas características únicas
si se puede reconocerlas, aceptarlas, hacerlas de uno, y si se siente que hay que completar algo o modificarlo, amén. Pero para modificar algo hay que primero saber qué se quiere modificar. Partiendo de la base que todos somos normales y que por ahí andan algunos enfermos, bueno, es que creo que está complicado avanzar. Va por ahí. Espero que dentro de la enorme variedad quede claro el sentido de todo esto. Estamos en la hora y ingresamos en el próximo capítulo en crimen, en crimen desde lo biológico. Vamos a verlo relacionado con los animales también, pero vamos a ir fundamentalmente al ser humano. ¿Está? Muchas gracias, Gabriel. Está hecha la invitación. Con gusto nos vemos el jueves a quienes lo quieran y el martes abordamos este capítulo de crimen. Jimena, a ver si lo podés ver y nos das también tu punto de vista, a ver si hay puntos de contacto, de diferencia en esto del crimen y los delitos. Valoro y agradezco. Gracias a todas. Gracias, Gracias. buen descanso. Muchas Gracias. gracias. Tanto, Noches. gracias.